Bueno, ya lo adelantábamos al inicio del programa, vamos a estar hablando ni más ni menos, por supuesto, se acerca el cáncer de mama, el mes del cáncer de mama. En octubre sabemos que todos tenemos que utilizar la cintita rosa, para eso la tenemos a la doctora Dolores Mancilla, ella es cirujana general y mastóloga. ¿Qué tal, doctora? Muy buen día, gracias por estar acá en Viva la Vida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad, como decías vos, de charlar un tema tan importante. Exactamente. Bueno, doctora, a ver, si bien queremos hacer hincapié en los factores hereditarios, ¿no? En cómo puede afectar los factores hereditarios a que de repente el riesgo sea aún mayor, y vayamos por el principio, ¿sí? ¿A qué edad debería una mujer que no tiene antecedentes, ¿sí?, a cuidarse y hacerse los chequeos mamarios correspondientes para poder evitar tener un cáncer de mama? Las pacientes con riesgo de población general, o sea, como bien decís vos, que no tengan factores familiares ni personales de mayor riesgo, deberían comenzar sus controles a partir de los 40 años. Bien. Ahí hay una discusión, ¿no?, entre las sociedades científicas. Creemos que las mujeres deberían a los 25 años sentarse con su ginecólogo, hacer una evaluación de sus riesgos y personalizar la edad de inicio, pero como concepto a los 40 años. Como concepto a los 40 años, y para seguir con la pregunta, y en caso de aquellas mujeres que sí tienen factores de riesgo más elevados por una cuestión hereditaria. Bueno, eso tiene que ver con el contexto familiar. Aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares, nosotros les recomendamos una consulta de asesoramiento genético, donde se va a evaluar el caso familiar, hacer testeos genéticos si es necesario y personalizar la edad de inicio. Una paciente portadora de una mutación genética puede necesitar iniciar sus controles a edades tan tempranas como 25 años. Así que por eso es tan importante personalizar los cuidados. Bien, perfecto. Doctora Dolores, buenos días. Analía la saluda, un placer tenerla acá. Y mi pregunta es la siguiente. Sé que hay unos controles, autocontroles, que todas deberíamos hacerlo, que son muy sencillos, pero a veces no se sabe bien cómo hacerlos, ¿no? El tacto. Uno dice, bueno, cuando te bañas, tocarte, ¿no? Y ver si de repente detectamos algo diferente para iniciar una consulta. ¿Nos podría explicar exactamente cómo es el autoexamen? Porque no siempre es claro. Y es importante. El tema del autoexamen es un tema polémico. Nosotros, como especialistas en cáncer de mama, no estamos de acuerdo que la población general se haga el autoexamen. Está demostrado que eso lleva a consultas innecesarias, biopsias innecesarias. Obviamente la mujer tiene que conocer sus mamas. Nosotros les pedimos que por lo menos una vez por mes, cuando se retire su menstruación, se miren su piel de sus mamas, se miren su complejo areola-pezón, conozcan la textura de sus mamas. Nosotros creemos que el autoexamen está indicado en pacientes que tengan mayores riesgos y que debe ser educado por sus médicos de cabecera. Pero como concepto, mirémonos las mamas, toquemos nuestras mamas, conozcamos nuestra piel, conozcamos nuestras durezas, charlemos con nuestro ginecólogo, bueno, esto es normal, esto no. No es fácil el autoexamen mamario y por eso se ha empezado a desaconsejar en la población general. Perfecto. Doctora Dolores, buenos días, Fabi la saluda. Mi pregunta es, más allá del autocontrol, ¿cuáles serían los síntomas, ¿no? ¿Algún dolor, algo en especial que podamos detectar? El dolor mamario es el principal motivo de consulta en nuestro consultorio como especialistas. El dolor mamario habitualmente no tiene que ver con patologías oncológicas. La caja torácica es muy inervada y por eso suele dar dolores y uno lo refiere hacia la mama. Hay mamas complejas y mamas que duelen. Yo creo que como primer concepto no debemos llegar al síntoma. Por eso es necesario que tengamos nuestra categorización de riesgo, que charlemos y poder, si eventualmente va a haber un evento oncológico, tomarlo chiquitito en una mamografía, en una ecografía y poder solucionarlo y llegar a la cura de la patología. Pero sí, obviamente, ante un cambio en la piel de la mama, un cambio en la areola, un cambio en el pezón, un eczema, ahí uno tiene que llamarle la atención, sobre todo si persisten más allá de los 15 días, tiene que hacer una consulta con el especialista. Una retracción en la piel, un derrame por la areola y el pezón y obviamente un nodulito tiene que ser algo que nos lleve a la consulta. Pero tratemos de no llegar al síntoma, ese es nuestro mensaje. Perfecto. ¿Y este dolor puede ser en una mama o en ambas mamas se da?
Y usualmente, como te decía, el dolor no tiene que ver con la patología oncológica. Habitualmente los dolores son bilaterales porque tiene que ver con más cuestiones funcionales. Pero obviamente un dolor que persiste en el tiempo, se instala, no tiene relación con los movimientos ni relación con la menstruación, tiene que llevar a la consulta. Pero como les decía, las pacientes se asustan mucho con el dolor mamario. Las mamas son complejas, la mama duele, las mamas responden a un montón de estímulos, que no sea digamos, que no nos asuste. Si persiste, que nos lleve a la consulta. Pero no es el dolor el principal síntoma de una patología oncológica. Lamentablemente en Argentina más del 50% de las pacientes vienen a la consulta y terminan haciendo un diagnóstico de cáncer con un nódulo palpable. Por eso es tanto que tenemos que educar en la prevención y en hacer la mamografía, en hacer la ecografía. Tenemos que llegar antes del síntoma. Perfecto, doctora, muchas gracias. Por favor. Doctora, buen día. Dani la saluda. Otra consultita, ¿no? Hablamos un poquito de los estudios, ¿no? De los exámenes que tenemos que hacer, ¿no? A partir de tal edad. ¿Cuáles serían y cada cuánto? Tengo entendido que es un año, pero quiero saber si es correcto y cuáles serían los estudios que tenemos que realizarnos. Bien, en pacientes de riesgo de población general tenemos que hacerlo una vez por año y es mamografía el gold standard. Nosotros aquí en Argentina usualmente acompañamos la mamografía con la ecografía. En pacientes con mayor riesgo, mamas más complejas u otro tipo de situaciones, la resonancia magnética de la mama es realmente un comodín espectacular, pero no es para todas las pacientes. Y cada vez hay más tipos de imágenes especializadas y realmente nos ha ayudado a cuidar mucho mejor las mamas que años atrás. Excelente. Doc, buen día, me llamo Elba. Le hago una consulta. ¿Hay algún tipo de factor, más que todo de enfermedad, patología de base, que puede predisponer a tener este tipo de cáncer, que quizás se pueda asociar o no directamente, pero otras enfermedades que se haya descubierto con la ciencia que predispone? Sí, el principal factor de riesgo para hacer un cáncer de mama es ser mujer, porque el sexo femenino y la exposición a hormonas por la glándula mamaria es el principal factor de riesgo. El segundo es cumplir años, por eso todas tenemos que cuidarnos por ser mujer y cumplir años. Luego hay otros factores que pueden subir los riesgos, por ejemplo, pacientes con radioterapia del tórax antes de los 30 años por haber tenido un linfoma o algo que llevó a que tengan que irradiar el tórax, es sí un factor de riesgo realmente muy importante que pone en un riesgo tal como si tuviera una mutación genética. Luego hay otros antecedentes de biopsia con algún tipo de atipía, y bueno, y los antecedentes familiares. Eso te diría como concepto son los factores de riesgo más importantes. Doctora, a ver, hablamos también, vuelvo al tema de los factores de riesgo en personas que de repente pueden llegar a heredar, ¿no? Todo lo que tiene que ver el cáncer de mama. Y la pregunta es la siguiente. Hay un estudio muy conocido, el BRCA, que uno se lo puede hacer, que arroja un porcentaje. ¿Esto es así? Para saber si efectivamente... ¿Nos puede contarle a la gente en realidad y a nosotros también de qué se trata? Sí, sí. Como les decía, entonces, lamentablemente hay cada vez más cáncer en el mundo. El cáncer de mama es el cáncer con mayor incidencia, con mayor prevalencia, realmente es una preocupación. La mayor parte de los cánceres lo adquirimos a lo largo de la vida por ser mujer y cumplir años y por eso todos tenemos que cuidarnos. Pero hay un 10% de los pacientes que tienen una cierta predisposición a hacer la patología. Hay una revolución en la especialidad en cuanto a identificar a esos pacientes que tienen más riesgo y a los cuales tenemos que darle más herramientas. La identificación se hace habitualmente a través de estudios genéticos, que es un análisis de sangre o de saliva, para estudiar aquello que hayamos heredado de mamá y papá y que nos pueda predisponer a la patología. Los más conocidos que se conocieron, los primeros genes que se conocieron en relación con la herencia del cáncer de mama son los famosos BRCA, que se hicieron muy famosos por Angelina Jolie en el 2013, que se hace un estudio porque tenía su familia llena de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de ovario, y ella aporta este error en el ADN que se viene heredando y que la predispone fuertemente a hacer cáncer de mama, a hacer cáncer de ovario y en menor medida a otros genes. No es el único gen y por eso siempre se habla de BRCA porque son los más frecuentes dentro de lo infrecuente, pero no los únicos. Pero realmente, como te decía, es muy importante para nosotros identificar las pacientes que tienen algún tipo de predisposición para poder cuidarlas. Los riesgos que creo que me habías preguntado es de aproximadamente un 70 a un 80% de poder desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida. No es un 100%,
No hay obligación de sacarse las mamas, pero sí de un cuidado mucho más intensivo y de personalizar los cuidados. Y no solo la mama, sino también los ovarios. Nos pasan muchas pacientes que tienen mucho antecedentes en la familia, se sacan las mamas y están chochas porque se sacaron las mamas. Ojo, porque algo que se viene dando vueltas, no es solo la mama la que corre peligro, pueden ser otros órganos. Entonces, acercarse al médico, charlar, una herramienta espectacular. Los estudios genéticos. Por eso se da durante tanto tiempo, hablo de una experiencia personal, digo lo que es el tamoxifeno, ¿no? Que intenta bajar el nivel hormonal para justamente poder evitar la extracción de los ovarios, ¿no? El tamoxifeno, tan conocido para el tratamiento, también se usa, como bien decís vos, para prevención en estas pacientes que nosotros identificamos que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Uno tiene que charlar la quimioprevención. Que queremos sacar la palabra quimio porque traduce a enfermedad. Perfecto. La prevención y fármaco para prevenir el tamoxifeno es excelente en poblaciones muy seleccionadas y con mutaciones genéticas en casos muy seleccionados también, pero hay herramientas de prevención y eso queremos acercarle a la gente. Uno no tiene que hacer estudios genéticos y el estudio genético alterado no es una condena a enfermarse. Bien. Es una pauta de alarma para tomar herramientas de prevención. Bien. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Me habla Matías. Bueno, ¿qué pasa con los hombres también? ¿Qué porcentajes, qué probabilidades hay también del cáncer de mama? Los hombres tienen un riesgo bajo, muy bajo de hacer cáncer de mama en población general, que no llega al 1%. Pero los hombres que tienen algún tipo de predisposición hereditaria al cáncer pueden tener mayor riesgo, que puede llegar hasta un 12% de riesgo de hacer cáncer de mama. Los hombres también que hacer la consulta si tienen antecedentes familiares, se hacen testeos genéticos, portadores de mutaciones genéticas, se hace un cuidado de sus mamas. Usualmente no se usa medicación ni maniobras quirúrgicas porque el riesgo, como decía, termina siendo ese 12%, que es el riesgo que todas las mujeres tenemos por ser mujeres, pero podemos darle herramientas muy buenas de cuidado y, como les decía, no solo pensar en la mama, sino cuando uno tiene una mutación genética, los hombres pueden tener mucho mayor riesgo de hacer cáncer de próstata, por ejemplo. Los estudios genéticos han revolucionado la prevención y tratamiento del cáncer del último tiempo. Estos BRCA famosos, no solo la mama, el ovario, la próstata, el páncreas, nos ha ayudado un montón. Doctora, bueno, todo clarísimo lo que acaba de decir, pero para pasar un poco en limpio, ¿no? Ir redondeando también, para concientizar, para estar atentos, para poder estar informados también, ¿qué es lo básico que tenemos que saber? Y también para no transmitir una información errónea. Por ejemplo, yo no conocía lo del autoexamen, que en realidad no es tan aconsejable y en un momento se decía que sí. Si me tuviera que dar, por ejemplo, 3 ítems básicos para tener en cuenta y para concientizar y estar atentos en algo tan importante, ¿qué nos diría? Básico, buena calidad de vida, buena alimentación, hacer ejercicio físico e ir al médico a hacer los controles que se deben hacer por la edad que uno tiene. Perfecto. Para el cáncer de mama específicamente, acercarse al ginecólogo. Como les decía, nosotros nos encantaría que a los 25 años todas las mujeres se sentaran con su ginecólogo. El ginecólogo le hiciera una evaluación del riesgo que tiene la paciente de hacer determinados cánceres, entre ellos el cáncer de mama, y personalizar sus cuidados. Todavía hay una falta tremenda de integración de los estudios genéticos a los consultorios. Estamos haciendo mucha educación. Nosotros del ROFO hacemos cursos de cáncer hereditario junto con el Instituto Nacional del Cáncer para poder educar a los médicos y empezamos a hacer también talleres para pacientes para educar a los pacientes. Hay que sentarse, ver qué riesgo y categorizar riesgos y elegir herramientas. Ahora la medicina es realmente una medicina personalizada. Charlemos con nuestros médicos. Vivamos la mejor calidad de vida, no fumar, no tomar alcohol, cosas que uno cree tan básicas, pero que en Argentina no se cumplen, en el mundo no se cumplen. Doctora, muchísimas gracias, realmente nos ha despejado muchas dudas y nos ha dejado un muy buen mensaje ahora al final con intentar llevar una vida lo menos estresante posible y lo más sana. Le agradecemos muchísimo en serio el contacto con Viva la Vida, nos vemos muy prontito si Dios quiere. Pasaba... Un gusto, muchas gracias, hasta luego. A usted, muchísimas gracias. Pasaba la doctora Dolores Mancilla, cirujana general y mastóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Y bueno, la verdad, chicas, importante, un tema más que importante que, si bien algunos, por supuesto, como dijo, podemos llegar a tener, por factores de cuestiones hereditarias, un porcentaje más alto, lo cierto es que nos tenemos que chequear todas. Por supuesto. Todas y todos, así es.